En el módulo anterior aprendimos a programar de manera secuencial. En este módulo aprenderemos a programar máquinas de estados. La programación de estados le permite resolver los siguientes problemas que la programación secuencial o los parámetros de control de flujo no pueden resolver. ¿Qué ocurre si debe cambiar el orden de la secuencia? O si debe repetir un elemento de la secuencia más a menudo que otros. ¿Qué ocurre si alguno de los elementos de la secuencia se ejecuta solo cuando se cumplen ciertas condiciones? ¿Y qué ocurre si debe detener el programa inmediatamente en lugar de esperar hasta el final de la secuencia? Un diagrama de transición de estado es un tipo de diagrama de flujo que indica los estados de un programa y la transición de un estado a otro. Un estado se define por la parte de un programa que satisface una condición y realiza una acción o espera que ocurra un evento. Una transición es una condición, acción o evento que hace que el programa cambie al estado siguiente. En esta imagen vemos el diagrama de flujo que corresponde al control o a un programa de control para una caldera. Iniciamos el programa y comparamos la temperatura. Después hacemos una adquisición de la temperatura actual en el horno. Encendemos y apagamos los voltajes que mantienen encendida la caldera y chequeamos el tiempo que permanece la caldera encendida. Después de cumplir con ciertos parámetros, terminamos el programa. Ahora vamos a estudiar lo que es una máquina de estados, cuáles son los usos comunes, su estructura y cómo transiciona entre un estado y otro. La máquina de estados es un patrón de diseño que implementa la estructura del diagrama de flujo. Entre los usos más comunes de la máquina de estados están crear interfaces de usuario en que las acciones provocan cambios de estado o cambios entre diferentes secuencias del proceso. La estructura de la máquina de estados consiste en varios estados en los cuales va a haber un código que va a representar la funcionalidad de cada estado y un código que va a permitir la transición a un nuevo estado. El mecanismo central de transiciones en una máquina de estados está basada en un enum. El enum presenta una lista que va a representar cada uno de los estados de la máquina de estados. Una parte fundamental del mecanismo de transición de un estado a otro es el Shift Register. Este permite llevar la información del siguiente estado entre las diferentes iteraciones del ciclo while. Como vemos en pantalla, podemos hacer uso de toma de decisiones dependiendo del código de análisis. Este nos va a entregar una información si existe un error o no, y en base a esta información utilizamos un selector para decidir si transicionamos a un caso de error o a un caso de inicio. En este ejemplo vemos que el código de análisis nos entrega un número entero, el cual está cableado en la terminal de selección de una estructura de casos. La estructura de casos puede tener varios casos asignados a él con varios enums seleccionados para hacer una transición dependiendo del resultado del código de análisis. Un control muy similar al anterior, pero haciendo uso de un array, es el que vemos en pantalla. En vez de cablear la salida del código de análisis a una estructura de casos, vamos a utilizarla en una función indexArray. Esta función nos permitirá elegir de una lista de enums cuál es el elemento indicado para la transición al siguiente estado en la máquina de estados. Vamos a guardar esta información en el disco. Si no existe ninguna alerta, chequeamos el tiempo de operación y en caso de haber un paro de emergencia o una condición de paro, vamos a detener la ejecución del programa. Ahora ya conocen cómo programar de manera secuencial y utilizar las máquinas de estados. A continuación aprenderemos sobre los retos de la comunicación entre diferentes ciclos. Veamos una pequeña demostración de la implementación de una máquina de estados a través del proyecto del curso, el cual es la solución del ejercicio 7.1. Para empezar, vemos en el proyecto el VI principal, que es el Weather Station UI.
Aquí tenemos el panel frontal. Analicemos el diagrama de bloques, que es lo importante, las transiciones del código entre un estado y otro. Primero, vamos a generar un archivo y noten cómo pasamos la referencia del archivo a través de un shift register. El registro de cambio prácticamente nos está diciendo que en cada iteración la referencia a ese elemento va a estar presente. Si utilizamos un túnel puede generarnos algunos problemas. Es mejor utilizar el registro de desplazamiento, ya que es más óptimo para siempre tener en memoria ese apuntador hacia ese elemento. Lo mismo pasa con el enum. El enum nos va a dar todos los elementos de los estados a los cuales debemos cambiar, y estos se reflejan en la estructura de casos interna. Vemos que tenemos el caso de adquisición, análisis, logueo de datos y chequeo del tiempo. Ahora, esta estructura, este es un clúster y es muy común utilizar clústeres para transmitir datos de un estado a otro entre las diferentes iteraciones de una máquina de estados, ya que nos evita el cableo excesivo de variables. Esto es una manera muy ordenada de pasar datos de una iteración a otra. Y simplemente utilizamos las funciones bundle y unbundle by name. Si tienen una etiqueta, ese elemento que estamos manipulando, para escribir o leer de ese clúster. Aquí vemos en esta sección que una vez que terminamos la ejecución del código, vamos a hacer una toma de decisiones para transicionar a un diferente estado. En este caso va a ser análisis. Una vez que tengamos la adquisición, esta es la solución de no hardware, lo que significa que estamos simulando la adquisición de un dispositivo, el cual nos está entregando temperatura. Una vez que tengamos el dato simulado, vamos a escribir en el clúster y vamos a proceder al caso de análisis. En el caso de análisis, vamos a comparar los límites de la temperatura y dependiendo de estos dos límites vamos a generar un string el cual nos va a representar una alerta. Y dependiendo de esa alerta, si hay una alerta de temperatura, vamos a loguear los datos o vamos a chequear el tiempo para continuar con el análisis, con la adquisición de datos. Supongamos que no hay una alerta, entonces vamos al estado de time check. En time check vamos a analizar, de hecho, si lo notaron, aquí utilizamos el túnel proveniente de la terminal Time Has Elapsed del Elapsed Time BI. Ahora bien, vamos a estar evaluando continuamente si ya ha transcurrido el tiempo que ha sido configurado en esta estructura, en este Express BI. Dependiendo de esto, vamos a continuar con la adquisición o vamos a continuar chequeando si ya el tiempo pasó. Y noten que la estructura únicamente va a detener su curso, su ejecución, una vez que se presente un error o utilicemos el botón de paro. Una vez terminada la ejecución, vamos a cerrar la referencia, chequear por errores y prácticamente eso es toda la transición de los estados. Una pequeña disciplina de tiempo en la estructura de 5 milisegundos entre cada transición. Y básicamente ese es el proyecto del curso, cómo transiciona y utiliza las diferentes estructuras de datos y referencias para el manejo del código. Este es un buen momento para detener este video y realizar el ejercicio 7.1. Este ejercicio le ayudará a crear una aplicación con un patrón de diseño de máquina de estados. También a poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de este curso. Ahora que ha concluido con el ejercicio 7.1, considere la siguiente pregunta e intente responderla de la mejor manera posible. ¿Cómo cambiaría el diagrama para agregar los estados Initialize,
y shutdown.